Hola, ¿cómo están? Espero que, pues, gracias por seguir ahí, observando y viendo este video, este ensayo que he querido realizar con los acontecimientos políticos y sociopolíticos alrededor de la situación actual en Venezuela. Eh, Hoy es 21 de diciembre de 2024. Estamos ya en vísperas de lo que son las celebraciones navideñas y de fin de año, pero también estamos bastante más cerca del 10 de enero del 2025, fecha en el cual se tiene prevista la juramentación de el presidente de la República de Venezuela. De acuerdo al contexto legal y jurídico, corresponde a el presidente electo en el proceso eleccionario anterior, inmediatamente anterior, juramentarse ante la Asamblea Nacional como nuevo presidente para el mandato que comienza entonces en el 2025. Y pues bueno, para nadie es un secreto, nuevamente reitero, el proceso electoral que se dio el 28 de julio, el pasado 28 de julio, en donde la narcotiranía y el régimen dictatorial del asesino Nicolás Maduro y sus esbirros tomaron y dieron un golpe de Estado en contra de la voluntad popular del pueblo de Venezuela, que se expresó de una manera contundente, de una manera clara, de una manera total y absolutamente inequívoca sobre a quién querían elegir o a quién quisieron elegir. La realidad, triste por supuesto, para quienes de una u otra manera amamos la libertad y respetamos la libertad, es que fue totalmente tergiversada toda esta acción electoral que venía desdibujándose desde hace mucho tiempo. Y no es de extrañarse que se tenga un escenario como el que como el que finalmente intentó resolver la narcotiranía y el narcogobierno del asesino Nicolás Maduro, puesto que las instituciones venezolanas vienen haciendo, por supuesto, entre comillas, instituciones, haciéndole el juego a este señor y a sus acólitos, en el sentido de que no existe como tal una institucionalidad. Eh, Algunas personas saben, quienes hemos estado cerca ahí de cerquita, por ejemplo, el poder electoral, ¿en manos de quién está? Un poquito, vamos a hablar un poquito del señor Elvis Hidrobo, conocido en la palestra pública como Elvis Amoroso. Él se llama Elvis Hidrobo Amoroso. Este señor, que viene de las filas del chavismo en primera fila, es decir, cuando fue por allá en el año 98, 99, el secretario de la Asamblea Nacional Constituyente, que para aquel entonces redactó una nueva constitución. A partir de ahí, pues él viene haciendo unos medianos posicionamientos dentro de la política nacional y termina siendo diputado a la Asamblea Nacional por una cantidad de periodos, hasta que finalmente el tirano de Chávez muere y pasa entonces a regir el gobierno nacional en manos de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Ahí hay un vínculo bien importante entre Cilia y Elvis desde los pasajes de ambos, de Nicolás y de Cilia, por la presidencia de la Asamblea Nacional. Es decir, es un patio bien conocido por ellos y es un patio donde les sobró suficiente espacio para negociar cosas del país y cosas de interés nacional. En el momento que Nicolás pues toma posesión después de la muerte del Intergaláctico, Elvis comienza a tener un papel más preponderante dentro de lo que es el gobierno, la narcotiranía de Nicolás y de Cilia.
pero bien importante haciendo una especie de separación con ese contexto militar. Es decir, del otro lado siempre ha estado la parte de Diosdado. Y dentro de la Asamblea Nacional estos grupos conviven. Estos grupos conviven. Estos grupos se pelean, se dicen cosas, se ofenden, se tiran a matar, pero conviven. Y ese es un factor importante que se tiene que reconocer. Y entonces, así sucesivamente han ido secuestrando esas instancias que están dentro del estamento nacional, dentro de la Constitución, dentro de la institucionalidad nacional, y ha sido siempre reservada para personas que linealmente están de frente con la narcotiranía del régimen chavista y madurista. Entonces aquí no se puede esperar nada de ninguna institución del Estado venezolano que pueda de alguna forma contradecir el sentido de esta podrida y narcodictadura que llaman revolución. Cuando Elvis llega al CNE, en ese entonces yo hice un comentario muy efímero por ahí en las redes sociales, en donde decía más o menos algo como: no se extrañen de lo que vaya a suceder. O sea, no nos extrañemos, no nos agarre sorprendidos la situación en cuanto a que la marramucia que deben tener montada. Y ahí es muy importante reconocer, y yo desde lo más profundo de mi interior lo admito, ha sido la sagacidad y la inteligencia que ha tenido María Corina en poder descifrar esta situación y poder ponerla a favor, cosa que no había hecho antes ningún otro político de oposición. Entonces el tema es que la institucionalidad venezolana la tienen totalmente secuestrada. Por eso es que yo difiero y no estoy de acuerdo en muchas acciones que se intentan hacer desde el punto de vista jurídico a unas instituciones que realmente están controladas en su totalidad por el régimen y por la narcodictadura. O sea, ¿qué hace usted metiendo un papel en un tribunal supremo que está total y absolutamente lleno de gente que no va a aplicar los principios jurídicos universales ni de justicia? Es decir, no hay posibilidad de que ningún tribunal falle en contra del gobierno, en ninguna circunstancia. Me atrevo, díganla, preséntenla, no existe. En la Defensoría del Pueblo no existe. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos en el Ministerio Público? ¿Quién es el representante del Ministerio Público? La bendita pública. Ese señor que se ufana a decir que es el defensor, que es el fiscal general de la República. Un tipo con, primero, la doble moral que maneja, porque un día como hoy, 21 de noviembre, y eso es importante también señalarlo, la cantidad de personas que todavía están detenidas por el suceso o por los sucesos del 28 de julio, y entre los cuales se encuentran un gran número de adolescentes, niños y niñas, que hemos visto por las redes sociales sus cartas escritas a sus familiares, en donde el dolor y el miedo han quedado atrás, porque han sabido enfrentar con gallardía las circunstancias, pero al final y al cabo están en un estado total de indefensión, en donde no participan ninguna de las autoridades institucionales del país. Y todavía salen a decir que eso es mentira, que eso no es verdad. Están esas madres y padres y familiares haciendo reclamos por esos niños y niñas que aún permanecen detenidos bajo el arbitrio de la narcodictadura criminal. ¿Cuántas personas en este país, cuántos casos de corrupción pero grosero hemos conocido en primera línea? Ahí está uno reciente, y me gustaría más adelante hacer referencia a ese. El alcalde de Valencia, Julio César Fuenmayor, fue obligado a renunciar por unos hechos de corrupción. Mira, eso es la punta del iceberg de cómo son esos pillos y esos ladrones. Y a esos tipos jamás y nunca los vas a ver bajo el mismo régimen, presos, procesados,
como debería ser. En fin, esto se trata de lo que va a venir, de lo que va a continuar, de no juramentarse el nuevo presidente. Y el nuevo presidente, que es Edmundo González Urrutia, que fue quien ganó legítimamente las elecciones, en mi humilde opinión, va a tener todos los obstáculos para su juramentación. Y obviamente no es el deseo lo que estoy expresando en este momento, sino es lo que yo veo sobre cómo tienen preparadas las cosas esas ratas. Esos tipos tienen preparado todo. Tienen preparado a las Fuerzas Armadas Nacionales para reprimir al pueblo, para mantenerse en el poder, porque esos tipos no van a entregar el poder por las buenas. Esos tipos no van a entregar el poder por la vía democrática. Esos tipos no se van a ir porque saben qué es lo que viene detrás de ellos, y lo que viene detrás de ellos es la mano de la justicia. Y tienen muchas cosas por las cuales tienen que responder. No solamente por los hechos de corrupción a los que hice mención, sino al tema de la vida, al bien más preciado del ser humano. Cuando yo digo que son unos narcodictadores y digo el asesino de Nicolás Maduro, es porque ha sido responsable de muchas muertes de venezolanos y venezolanas. Y esa es la responsabilidad de él y de quienes ostentan cargos públicos y políticos acompañándolo a él. Y por eso es que entonces tenemos que estar muy, muy pendientes de lo que vaya a pasar el 10 de diciembre, 10 de enero, con la juramentación de Edmundo o sin la juramentación de Edmundo. Es un escenario bastante confuso poder precisar con exactitud qué es lo que puede suceder, pero los venezolanos que estamos fuera y los venezolanos que aún permanecen valientemente dentro, tenemos que estar muy atentos a los acontecimientos que se van a desarrollar durante ese proceso, y esto, el tema comunicacional, va a ser un factor determinante acerca de cómo entonces enrumbar el proceso de la salida de estos asesinos. Por estos días deseo que las personas que celebran Navidades puedan estar en un momento de regocijo, de paz, de tranquilidad. Y aquellos que tienen la posibilidad de compartir con sus familias, háganlo, háganlo, quiéranlo, abrácenlo, sientan el calor familiar, que es algo sumamente importante y vital para el ser humano. No me queda otra cosa que decirles que dentro de pronto trataré de montar algunas cosas más concisas, más precisas, pero lo más importante es el mensaje que le tiene que llegar a todo el mundo de que nosotros, los venezolanos, estamos fuera y dentro luchando en una batalla desigual contra una narcotiranía y contra un narcorrégimen de un asesino como Nicolás Maduro.